licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Esta vez vamos a compartir un módulo más, el módulo número 3, el módulo número 4, para la acreditación internacional en procesos de atención de enfermería, y también para los módulos del sistema de diplomados y posttécnicos del Instituto Tomás Garrigue Masaryk para mis alumnos del diplomado en Administración de los Servicios de Salud, también como posttécnico, y para mis alumnos del diplomado posttécnico en Cuidados Críticos del Neonato. Les voy a agradecer la atención a las presentes diapositivas que vamos a ver, que van a tratar sobre el diagnóstico NANDA internacional. Bien, antes quiero aclarar, hace poco tuve una conversación con una de las colegas y me mencionaba de que la enseñanza o la educación de la metodología NANDA le compete únicamente a la NANDA. Y pues, veamos de que en el libro NANDA 2012-2014, la NANDA restringe cierta actividad para las personas que quieran ejercer libremente la enseñanza en la taxonomía NANDA. Eso está estipulado por ellos, ¿no? Ahora, lo que viene a mí es una cuestión bastante paradójica. Si la NANDA toma los diagnósticos enfermeros y los quiere internacionalizar o globalizar de tal manera que sea un lenguaje estandarizado, común y único en la población enfermera, entonces, ¿por qué no restringe la educación en ella? Si ustedes leen el libro NANDA 2012-2014, un libro que les voy a compartir solamente a los alumnos de la acreditación y a los alumnos de los diplomados y posttécnicos que estudian en el Instituto Tomás Garrigue Masaryk, van a ver que en una de las páginas está las especificaciones del uso de la metodología NANDA, ¿no? E incluso señala que para poder ejercer la docencia, ya sea con fines de lucro o por parte de una currícula estructurada, se tiene que solicitar un permiso. Bueno, lo dejo a un juicio porque yo, en lo personal, Joshua Barbosa no está de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo porque creo de que el diagnóstico NANDA debe ser un lenguaje común y un lenguaje que debe ser aplicado y que debe ser enseñado por muchas de las personas que conozcan la metodología NANDA. Lamentablemente, la competencia profesional y el celo profesional hace que unas personas crean que tienen mayor conocimiento que otras. Bueno, yo lo que les sugiero a todas esas personas es que unamos las fuerzas para poder hacer una sola. Yo soy autor de un trabajo que usa mucho la metodología NOC y la metodología NIC. La metodología NANDA es una metodología muy exacta, tanto que a veces la precisión falla por la percepción de muchos de nosotros. No digo que la NANDA sea mala, digo que nuestra percepción a veces es la inadecuada. Y mucho más cuando intentamos restringir o limitar ciertas virtudes de otras personas que también pueden colaborar con la enseñanza de la metodología NANDA o en la metodología del diagnóstico enfermero. Es muy diferente que mencionemos el diagnóstico NANDA y el diagnóstico enfermero. El diagnóstico enfermero no tiene un consenso específico, pero sí tiene un proceso sistemático de hallazgo. El diagnóstico NANDA, por el contrario, sí tiene una metodología precisa, una metodología exacta. Bueno, aunque en el existencialismo, ¿no? O sea, algunos elementos existen que puedan percibir diferentes etiquetas diagnósticas. No todos. La NANDA no es absoluta, aunque quiere volver absoluta por la interpretación que muchos colegas le damos a los productos que nos arroja la metodología o la taxonomía NANDA. No puede llegar a ser absoluta, porque no puedo yo resumir la respuesta de una persona a solamente una etiqueta como efecto. Bien, a continuación vamos a ver cómo es la metodología NANDA desde un punto de vista también de la metodología singular.
Vamos a ver una primera idea. Vamos a entender la taxonomía diagnóstica. La taxonomía es una clasificación especializada en función de las respuestas comunes de la persona, familia o comunidad, cuyo objetivo es hallar las relaciones naturales entre esas respuestas de la unidad, hablo de persona, familia o comunidad, como sujetos cuidados. La taxonomía es un orden, como dice acá, una clasificación especializada que va a tener una nomenclatura sistemática para el hallazgo de respuestas y las relaciones entre ellas mismas, ya sea en la misma unidad de estudio o como misma unidad de estudio junto a otras, como la familia y la comunidad. La segunda idea es la estructura de esta taxonomía. La taxonomía Nanda específicamente se divide en dominios, clases, etiquetas con su respectivo código. Esa es la estructura de la taxonomía, no la estructura de un diagnóstico. Se le conoce como taxonomía 2, ya que en el 2003 hubo un cambio de la primera taxonomía que se formó. Hablo de las personas que conozcan, no quiero ser tan redundante en esto. Bueno, las personas que conozcan la Nanda desde antes de 2003 pudieron dar cuenta de que la Nanda no venía estructurada en dominios, ¿no? Sino venía en patrones funcionales. La redacción estaba por orden alfabético, esta vez ya no, sino es que se sumaron los dominios, se sumaron las clases, donde tienen una división mucho más precisa en función de coherencias o correlaciones entre las etiquetas en una misma unidad de estudio. En este caso, el dominio es una esfera de conocimiento, una influencia o investigación. Esta definición de dominio es permite a este concepto dar el primer rango de clasificación de la estructura de la taxonomía Nanda 2. La clase, por otro lado, se encuentra dentro de cada dominio. Podemos tener hasta 4 clases por dominio, o menos quizás. Eso va a depender de la cantidad de clases por ser un dominio, lógicamente. Existen solamente 13 dominios. Bien. Y clases. La clase es un grupo, conjunto o tipo que comparte atributos comunes. La clase es una subdivisión de un dominio, es decir, se encuentra dentro de un dominio. Así como existen 13 dominios, existen 47 clases que se encuentran incluidas dentro de cada uno de los dominios. Es decir, en los 13 dominios existen 47 clases en total. Las etiquetas diagnósticas es un término que se utiliza para representar la formulación de un diagnóstico. Es un término o frase concisa que representa un patrón de indicios relacionados. Puede incluir modificaciones. Eso lo menciona en la Nanda 2012-2014. La etiqueta diagnóstica se encuentra dentro de una clase dentro de un dominio. Por lo tanto, existen 13 dominios, 47 clases y hasta el Nanda 2012-2014 vamos a encontrar 216 diagnósticos aprobados. Bien, ustedes que van a tener en sus literaturas, que les voy a proporcionar con el libro Nanda 2012-2014, van a poder encontrar cuáles son los diagnósticos aprobados hasta ahora, los 216, disculpen. Vamos a ver los patrones que han sido retirados, los diagnósticos que han sido retirados, los diagnósticos que han sido incluidos, el cambio de los diagnósticos en otros dominios, porque ha habido un cambio de diagnósticos en otros dominios, etc. Bien, y un código diagnóstico. Toda etiqueta, específicamente en Estados Unidos, posee un código diagnóstico. Le digo específicamente porque nosotros en la realidad latinoamericana no utilizamos el código diagnóstico. El código diagnóstico se utiliza en Estados Unidos o en España, en países europeos también, porque utilizan el sistema informático. El código diagnóstico es un código de 32 bits o 5 dígitos que se asignan a un diagnóstico enfermero. Este código diagnóstico de 5 dígitos cumple las recomendaciones de la National Library of Medicine respecto a los códigos terminológicos en la atención sanitaria. Estos códigos no se utilizan en sistemas no informáticos, es decir, en sistemas escritos.
o hablo de escritos redactados, ¿no? Sin embargo, es importante que conozcamos también los códigos porque nos pueden facilitar la lectura o la interpretación o evitar errores en la redacción de la etiqueta diagnóstica o de su definición. Es importante, yo lo manejo en lo personal también con códigos porque me permiten interpretar la etiqueta diagnóstica real. Muchos de nosotros podemos conocer el diagnóstico, pero no lo vamos a memorizar. Entonces, memorizaríamos la etiqueta según una abstracción que nosotros hagamos, pudiéndole tener opción a cambiarle ciertas palabras de la etiqueta. Y eso puede provocar un sesgo si es que tuviéramos un manejo informático. Entonces, los códigos fueron diseñados para poder ser procesados en una computadora, en un sistema. Bien, vamos aquí a hacer una rápida visión de los dominios y sus clases. Vamos a ver el dominio 1, promoción de la salud. La clase 1 es toma de la conciencia de la salud. La clase 2 es la gestión de la salud. Bien, vamos a ver aquí el dominio 2. La clase 1 es ingestión, la clase 2 es digestión, la clase 3 es absorción, la clase 4 es metabolismo y la clase 5 es hidratación. Bien, de manera rápida nada más, porque ustedes lo van a poder ver en su libro Nanda que les voy a compartir. El dominio 3, eliminación e intercambio, la clase 1 es función urinaria, la clase 2 es función gastrointestinal, y la clase 3 es la función tegumentaria y finalmente la clase 4 es la función respiratoria. En el dominio 4, actividad-reposo, la clase 1 es sueño-reposo, la clase 2 es actividad-ejercicio, la clase 3 es equilibrio de la energía, la clase 4 es respuestas cardiovasculares pulmonares y la clase 5 es autocuidado. En el dominio 5, percepción-cognición, la clase 1 es atención, la clase 2 es orientación, la clase 3 es sensación, percepción y finalmente la clase 4 es cognición. La clase 5 terminaría con comunicación. En el dominio 6, la clase 1 es autoconcepto. En el dominio 6, denominado autopercepción, la clase 1 es autoconcepto, la clase 2 es autoestima, la clase 3 es imagen corporal. El dominio 7, rol-relaciones, la clase 1 es roles del cuidador, la clase 2 es relaciones familiares, la clase 3 es desempeño de rol y en el dominio 8, sexualidad, la clase 1 es identidad sexual, la clase 2 es función sexual y la clase 3 es reproducción. En el dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés, vamos a encontrar clase 1, respuestas postraumáticas, clase 2, respuesta al afrontamiento, clase 3, estrés neurocomportamental, en el dominio número 10, principios vitales, la clase 1 son valores y la clase 2 son creencias, y en la clase 3 son congruencia entre valores, creencias y acciones, y finalmente en el dominio 11 vamos a encontrar seguridad, protección, la clase 1 es infección, la clase 2 es lesión física, la clase 3 es violencia, la clase 4 son peligros del entorno, la clase 5 son procesos defensivos y la clase 6 es termorregulación. En el dominio 12, confort, la clase 1 es confort físico, la clase 2 es confort del entorno, la clase 3 es confort social, y finalmente en el dominio 13, crecimiento y desarrollo, la clase 1 es crecimiento y la clase 2 es desarrollo. Bien, aquí solamente quiero hacer una pequeña aclaración. Lo que les acabo de dictar, señores, es la estructura de la taxonomía. Como ven acá, van a poder ver un dominio, el nombre del dominio, la definición del dominio y luego sus clases. La clase, el número de la clase, el nombre de la clase y su definición de la clase. Luego siguen las etiquetas. Luego sigue la siguiente clase y así sucesivamente hasta llegar al próximo dominio. Bien, recuerden de que la primera jerarquía de taxonomía o de clasificación es un dominio. Significa que las etiquetas se encuentran dentro de las clases y las clases dentro de las etiquetas. ¿Ok? Eso es lo que quería mencionar. Bien, la tercera idea
la estructura del diagnóstico enfermero NANDA internacional. Bien, ese es un diagnóstico NANDA, espero que se pueda ver. El diagnóstico se conoce como deterioro de la eliminación urinaria. Aquí. Deterioro de la eliminación urinaria. Aquí. Bien, este nombre, deterioro de la eliminación urinaria, es la etiqueta diagnóstica. Eliminación urinaria sería el núcleo del diagnóstico, por eso que tiene un color diferente. El deterioro sería el juicio. Eso lo van a poder ver en los ejes, que ahorita lo vamos a explicar. El código del diagnóstico siempre al lado, muy al lado, al lado izquierdo de la etiqueta. Debajo de van a poder encontrar unas pequeñas palabras, ojalá que se puedan distinguir. Y dice aquí 1973, 2006, y acá debe de decir NDE 2.1. NDE 2.1 significa nivel de evidencia. Y los años que han visto acá, 1973 y 2006, pertenecerían al año de creación y publicación de este diagnóstico. Y el NDE significa nivel de evidencia. Y el nivel de evidencia 2.1 lo van a poder encontrar, todos los niveles de evidencia lo van a poder encontrar al final del libro NANDA 2012-2014 o versiones anteriores, donde colocan las pautas, por así decirlo, las directrices para los niveles de evidencia cuando se propone un nuevo diagnóstico. En este caso, el nivel de evidencia 2.1 va a estar dirigido a la etiqueta, a su definición, a sus características definitorias y a sus factores etiológicos. ¿Ok? Bien, debajo de la etiqueta diagnóstica, su código y sus niveles de publicación en evidencia, van a encontrarse el dominio al cual pertenece este diagnóstico y la clase al cual pertenece ese diagnóstico. En este caso, el diagnóstico de deterioro de la eliminación urinaria pertenece al dominio 3, eliminación e intercambio, y a la clase 1, función urinaria. Luego de esto va a seguir la definición del diagnóstico. Esta definición me va a poder orientar o concretar o abstraer de una manera más formal el significado de la etiqueta diagnóstica. Por eso se conoce como definición. Luego las características definitorias que me van a poder permitir apoyar la evidencia de la existencia de un deterioro de la eliminación urinaria. Y finalmente los factores etiológicos o factores relacionados, que son factores que tienen una relación o causal de la etiqueta diagnóstica, que vendría a ser el efecto o el problema de salud. Finalmente, se le coloca una bibliografía donde van a poder encontrar las diferentes referencias bibliográficas que las autoras utilizaron para proponer este diagnóstico NANDA. Continuamos. Bien, ¿qué es la etiqueta diagnóstica? La etiqueta diagnóstica es una abstracción conceptual, es decir, es un concepto que representa el estado, la situación o un momento en función de las respuestas de la persona, la familia o la comunidad. La etiqueta diagnóstica no es sinónimo de problema, no es sinónimo de problema. Porque muchos de los enfermeros se ubican a encontrar únicamente los problemas de salud que puedan existir en el ámbito hospitalario para poder determinar una etiqueta diagnóstica. Es decir, sin ningún problema no habría ningún diagnóstico. Totalmente falso. Totalmente falso. La etiqueta diagnóstica no necesariamente tiene que ser un sinónimo de problema de salud. La etiqueta diagnóstica, basándose en la metodología NANDA internacional, se basa en el principio de exclusión lógica. El principio de la exclusión lógica dice que algunos conceptos, algunos subconceptos, es decir, algunos factores etiológicos, me permiten toda una etiqueta diagnóstica. ¿Cómo lo puedo demostrar? Algunos factores etiológicos, cualquiera de estos, me va a poder permitir evidenciar una etiqueta diagnóstica. Por eso digo que algunos, porque no todos a la vez.
Todos a la vez en una misma unidad de estudio no puede ocurrir. Por eso le coloco como algunos. Si alguien que escuche esta conferencia puede comprobar de que todos estos factores puedan encontrarse, y yo hablo de otros más que no están aquí figurados, pero cualquiera de estos 4 factores puedan encontrarse en una misma unidad de estudio y además puedan evidenciar esto, entonces este principio de exclusión estaría incorrecto. ¿Por qué les digo además de que si, por ejemplo, en este caso, obstrucción anatómica y multicausalidad pueden hablar de de una misma etiología, por lo tanto se conocen como separado? ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso, cada una me puede ocasionar otro problema de salud o alguna otra respuesta. Por lo tanto, no puedo yo asumir de que todos los subconceptos, es decir, todos estos, ocasionan siempre el mismo deterioro. Todos no, porque no son todos juntos, siempre son algunos de ellos en uno de sus momentos, ¿ok? Puede suponerse que la etiqueta diagnóstica es el efecto de un subconcepto. Y eso es algo que muchos conocen, algunos callan y algunos que creo que, como yo, pueden expresarlo libremente. Le digo porque yo no dependo de la Nanda para poder hacer las conferencias, es que no creo que me tengan que hacer problemas. Puede suponerse que la etiqueta diagnóstica es un efecto de un subconcepto. Es decir, es un concepto de un factor causal, es un efecto. Sin embargo, aquí viene el error, que yo no puedo interpretar de que el efecto sea único. La causa puede ser única, pero el efecto no. ¿Ok? Eso queda para su análisis. ¿Qué es un factor etiológico? El factor etiológico es un elemento causal que determina la aparición de un fenómeno. Es decir, a través del factor etiológico o el factor relacionado se llega hacia la etiqueta diagnóstica, que para muchos es un problema de salud. En este caso yo lo denomino fenómeno. El factor etiológico va a determinar las representaciones que permiten sintetizar las respuestas de tal manera que orienten nuestro pensamiento y nuestra acción. ¿Bien? Ese es el factor etiológico. Sino que nada más, no se vayan a confundir que a pesar de que el factor etiológico pueda orientar el pensamiento y la acción, no es la única forma de permitir un cuidado. Es decir, yo no voy a cuidar las causas, sino que también estará en función de los efectos. ¿Ok? Porque muchos nos quedamos solamente con la causa y creyendo que vamos a aliviar la causa, aliviaremos el efecto. Y no es así. No es así. Las características definitorias. Bien, las características definitorias son síntesis de evidencias que permiten la abstracción de la relación de causa y efecto. Esas características definitorias permiten orientar, concretar, representar y precisar el criterio diagnóstico. Las características definitorias, como les había mencionado, son elementos que permiten evidenciar algo, que permiten dar a entender algo concreto. Esto es lo que permite las características definitorias. Bien, aquí en la teoría diapositiva no les había mencionado de que los factores etiológicos pueden ser reales o de riesgos. Las características definitorias no aparecen en los diagnósticos de riesgo. Sí aparecen en todos menos en los factores de riesgo. ¿Ok? Porque no se da. Aquí vienen los tipos de diagnóstico. Hay reales, hay de promoción de la salud, hay de riesgo y hay de bienestar. Bien, habían diagnóstico de salud, pero ya se incluyó dentro de promoción de la salud. Vamos a ver la formulación e idealización de una etiqueta diagnóstica. Vamos a ver. Vamos a entender entonces las directrices del uso de diagnóstico enfermero Nanda. Estas directrices nos van a permitir ver una formación quizás más sistemática, más completa, más compleja de la formulación de un diagnóstico Nanda. Para las personas que puedan leer el libro de la doctora Margaret Looney, denominado Razonamiento Crítico para alcanzar resultados de salud positivos, sería excelente. Es un libro muy bueno y del cual pude obtener las directrices para el uso del diagnóstico enfermero Nanda, ya que no aparece en el libro Nanda 2012-2014.
Una de las primeras directrices es usar una o más teorías de enfermería para orientar los enfoques filosóficos y teóricos a los cuidados de enfermería. Bien, ¿qué quiere decir? De que yo debo de poseer una herramienta teórica, un sustento teórico, un fundamento teórico o modelo, ya sea de amplio rango, de medio rango, de bajo rango, para poder aplicar el proceso enfermero de una manera eficiente. No puedo aplicar un proceso de cuidado enfermero si antes no tengo conocimiento teórico de lo que se realizará durante el cuidado enfermero a partir de la epistemología enfermera. No podré. Una segunda directriz es de que en el contexto del enfoque de cuidados seleccionado, llevar a cabo las valoraciones de enfermería de la persona para identificar los problemas, los estados de riesgo, la buena disposición hacia las actividades de promoción de la salud y las fortalezas más apropiadas para orientar la atención de enfermería, es decir, aplicar estándares, buscar información y la predicción. Bien, en este punto yo tengo que tener en cuenta las estrategias de la valoración que aplicaré para poder obtener las respuestas en función de lo que comparto con la persona. Por eso menciona de que el diagnóstico enfermero es únicamente responsabilidad de la enfermera, no es responsabilidad de algún otro profesional, ni siquiera del paciente. Esta responsabilidad nos va a permitir a nosotros tener la batuta del diseño de estrategias para poder valorar de manera eficiente. ¿Okay? El punto número 3 es aplicar durante las valoraciones las 7 habilidades cognitivas y los 10 hábitos mentales junto a los procesos de razonamiento de la persona que recibe los cuidados de enfermería. En este punto nosotros tenemos que tener la habilidad y la certeza o la precisión de entender las respuestas no desde una perspectiva solamente científica, sino también humana. En este caso, en el libro de Margaret Looney habla mucho de las 7 ideas cognitivas y de las 10 habilidades, de las 7 habilidades cognitivas y los 10 hábitos mentales. Está en su libro Razonamiento Crítico para alcanzar resultados de salud positivos. Pueden descargarlo de ahí, obtenerlo si desean. Vamos a intentar escanearlo para que puedan ver cuáles son esas habilidades y esos hábitos mentales. Pero dice algo muy importante en esta directriz, que no únicamente va a estar dedicado a la enfermera, sino es que también el paciente o la persona que recibe los cuidados debe tener en cuenta las habilidades, las certezas o los procedimientos que se tengan sobre este paciente. De lo contrario, no habría razón del cuidado, cuando no se comparten las ideas, ¿no? Otro punto dentro de las directrices para el diagnóstico NANDA son realizar valoraciones dirigidas para identificar las respuestas específicas que la persona puede estar experimentando, teniendo en cuenta el contexto situacional. Bien, cuando mencioné en el punto número 3, y ahora lo vuelvo a precisar en la directriz número 4, tengo que tenemos que entender de que las valoraciones están dirigidas a identificar respuestas específicas. No tengo que ser redundante, no tengo que olvidarme y tengo que darle la importancia a la persona para que pueda realizar efectivamente o para que se le pueda realizar efectivamente su cuidado. ¿Okay? El punto número 5 es obtener una cantidad suficiente de datos de relevancia alta y moderada para apoyar o rechazar, incluir o descartar el diagnóstico específico que se esté valorando. Cuando una persona desarrolla un diagnóstico enfermero, los datos mayormente tienden o tienen que ser relevantes, porque un dato que no esté bien estructurado no nos va a servir y no puede sesgar la interpretación que tengamos respecto al estado de un paciente dentro o fuera de un hospital. Bien, repetí entonces de que tenemos que tener en cuenta de que una de las directrices nos solicita que tenemos que tener una cantidad suficiente de datos de relevancia alta y moderada para apoyar o rechazar, incluir o descartar el diagnóstico específico que se esté valorando.
Cuando le mencionaba de que cuando nosotros tenemos un diagnóstico enfermero, no podemos diagnosticar a partir de un dato simple o de una respuesta a partir de un signo o síntoma. Un signo o un síntoma no nos va a dar un diagnóstico enfermero. Aquí hablo del diagnóstico, por ejemplo, náuseas, o no, diagnóstico, por ejemplo, diarrea, por ejemplo, que son signos, pero que funcionan o que tienen un origen del cual nosotros también vamos a trabajar. Un signo y un síntoma no es un diagnóstico. Bien. La sexta directriz nos dice que hay que comparar los datos de valoración con el diagnóstico de enfermería estandarizado NAND internacional, es decir, las etiquetas, definiciones y características definitorias. Esto es la aplicación de estándares. Bien, aquí viene la incertidumbre de los que trabajamos el diagnóstico enfermero, independientemente de la NANDA. Conocemos de que la NANDA es la única organización que construyó los diagnósticos enfermeros. En Latinoamérica, la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica no desarrolla etiquetas diagnósticas. Lo que desarrolla es la metodología de hallazgo del diagnóstico enfermero a partir de las hipótesis que se construyen en una valoración, pero no es una etiqueta. Bien, ahora la NANDA propone que sea una etiqueta para que sea un diagnóstico. Es lo mismo que sucedería cuando formulamos hipótesis. Tienen un ritual para formular hipótesis en un método científico. Lo mismo en el diagnóstico. El diagnóstico médico no es un conjunto de ideas deliberadas que van a intentar correlacionarse en la misma unidad de estudio, que es el sujeto atendido o el paciente. El diagnóstico NANDA tampoco va a ser así, ¿no? No es una idea deliberada y correlativa, no lo es. Debe ser una idea sistemática, una idea relacional, una idea sintética. Sin embargo, el diagnóstico NANDA no traduce la totalidad de la respuesta de una persona, ¿no? Es intentar reducir la respuesta de la persona a etiquetas es imposible. Es imposible, ¿no? La séptima directriz es considerar otro posible diagnóstico a medida que se vayan recogiendo datos. Conforme nosotros vamos construyendo nuestra representación de un diagnóstico, vamos a entender de que puedan suceder efectos consecuentes a él. Esto es un posible diagnóstico, siempre y cuando tenga los requisitos necesarios para la formulación de un diagnóstico. ¿Okay? La octava directriz es validar, siempre que sea posible, las impresiones diagnósticas, o sea, nuestras representaciones, con la persona o la familia, teniendo en cuenta el contexto situacional. Habilidades cognitivas de razonamiento lógico, predicción, hábitos mentales de perspectiva contextual, confianza y flexibilidad. Es decir, nosotros tenemos que entender que la representación que nosotros nos formamos respecto a un diagnóstico es solamente una percepción, pero que para que sea válida, eficiente o demuestre eficacia al aplicar un cuidado a partir de esa concepción, tiene que ser compartida de manera simultánea con el paciente o con las personas que están alrededor del paciente, es decir, o que están circunscritas a la situación del paciente, que son la familia y las personas que acompañan a esa persona. Tienen que estar en coherencia, tiene que haber es como el diagnóstico médico. En realidad el diagnóstico de enfermería no tiene nada que ver con el diagnóstico médico, en estructura, pero en función sí. El diagnóstico médico nos orienta a la terapéutica y el diagnóstico enfermero nos orientaría al cuidado de enfermería. Es decir, son análogos. E incluso los diagnósticos NANDA o los diagnósticos enfermeros NANDA internacional nacieron en función de obtener una directriz o un camino común respecto a la atención del paciente. Entonces, no se puede despegar tampoco de un paradigma biomédico. Aunque intentemos negarlo, no se puede. No es porque tengamos que estar unidos al paradigma biomédico, sino es que trabajamos junto con él. O sea, es imposible trabajar sin el médico. Es imposible trabajar, o que el médico también trabaje sin la enfermera. Tenemos que trabajar en conjunto, porque son sistemas de atención que van a beneficiar a la salud de la persona.
Entonces no podemos separarnos, no podemos discrepar y creernos mejor o diferente. Somos diferentes al médico, pero no podemos creernos algún ser superior, ni intentar tampoco bajarlo de su superioridad a los médicos. Los médicos no son superiores a nosotros, pero tampoco nosotros a ellos. Tenemos trabajos totalmente diferentes con funciones y objetivos comunes. Bien, la novena directriz dice que si hay más de un diagnóstico, identificar el diagnóstico o los diagnósticos prioritarios. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta de que las respuestas de una persona son inherentemente en función de prioridades. No puede haber respuestas que no sean prioridades. Toda respuesta ya es una prioridad, pero toda identificación de las respuestas no se da, porque la barrera principal es la percepción que tenga la enfermera sobre estas mismas respuestas. Debo de entender de que toda percepción o toda respuesta que me otorga el paciente ya es una prioridad. Independientemente del estado en que se encuentra y del ciclo vital, toda develación de esta persona es una prioridad. Si yo tengo un infarto de miocardio, lógico que mi propio cuerpo, independientemente del grado de conciencia que tenga, va a otorgar respuestas para permitir una salvación de la vida, ¿no? De las funciones vitales. No creo que la enfermera en ese momento se ponga a preguntarme, señor, ¿le duele? Señor, ¿qué tiene? Señor, le voy a medir la presión, ¿le parece? No, se actúa, ¿verdad? Se actúa. Entonces, una respuesta siempre obtiene de manera inherente la prioridad. Finalmente, la 10ª directriz dice que hay que comunicar a los demás, verbalmente y por escrito, el diagnóstico o diagnóstico prioritarios seleccionados como base de la planificación de los resultados e intervenciones. Es decir, toda documentación, todo pensamiento y toda precisión tiene que, valga la redundancia, documentarse para ser presentada a los demás miembros del equipo de salud para poder realizar intervenciones, procedimientos o cuidados o poder planificar estos mismos de una manera común, de una manera eficiente, donde se puedan unir las fuerzas para determinar estrategias de cuidados precisos, exactos y totalmente satisfactorios hacia la persona. Bien, vamos a ver cómo se estructura un diagnóstico. Solamente quiero hacer una pequeña revisión de esto. La estructura diagnóstica para la proposición de los diagnósticos enfermeros, así como la revisión o así como la estructura misma del cuerpo diagnóstico para que tenga validez, tiene que basarse en la inclusión de estos 7 ejes. Los 7 ejes deben de estar de manera fija o deben de estar de manera implicada en la formulación de un diagnóstico NANDA. En ese sentido, cada eje tiene un descriptor. Cada eje tiene un descriptor. Aquí vamos a ver el eje, su significado del eje, pero cada eje tiene un descriptor. No lo incluí aquí por razones obvias, pueden ustedes revisarlos, pero la explicación de los ejes o la utilización de los ejes está en función de la estructura que se le dé a un diagnóstico para la validez de este mismo. Quiere decir de que un diagnóstico está conformada por cada uno de los ejes. Sin embargo, no todos los ejes se encuentran dentro de una formulación o nomenclatura diagnóstica. Tengo que tener en cuenta entonces de que no voy a encontrarlos todos, pero la mayoría van a estar implícitos. Por ejemplo, en el diagnóstico riesgo de conducta desorganizada del lactante, vamos a ver aquí los ejes. Eje 1, núcleo diagnóstico. Eje 2, sujeto del diagnóstico. El eje 3, el juicio. El eje 4, la localización. El eje 5, la edad. El eje 6, el tiempo. Y el eje 7, el estado del diagnóstico. Aquí vamos a encontrar de que vamos a ver, por ejemplo, ejes que dice no disponible. Eso no significa que no se encuentren. Significa que están implícitos. Lo mismo aquí, así se formula un diagnóstico, afrontamiento, disposición para mejorar el afrontamiento familiar. Bien, disposición es el eje 7 que sería el eje estado del diagnóstico, por ejemplo, como deterioro, etc.
Es que está el estado del diagnóstico, disposición para mejorar el afrontamiento familiar. Y aquí los demás ejes están implícitos, ¿no? El ND no disponible. Bien, vamos a proceder entonces con un ejemplo. Un ejemplo a partir de la metodología singular y la aplicación del diagnóstico NANDA internacional. Vamos a ver que en esta valoración yo no voy a utilizar los patrones funcionales ni tampoco las 14 necesidades, sino la metodología singular. ¿Ok? Vamos con el caso. Dice, la señora Teresa es una mujer hispana de 55 años de edad que fue ingresada en el servicio de urgencias después de un accidente de tráfico. En el servicio de urgencias, una radiografía demostró una fractura de cadera que afectaba a la región intracapsular del fémur izquierdo. Se programó la reducción abierta con fijación interna para ese mismo día y la paciente padecía de dolor intenso. Sus constantes vitales fueron tensión arterial de 130/88, de temperatura de 36.7, frecuencia cardíaca de 126 y frecuencia respiratoria de 32. Teresa estaba consciente y orientada y verbalizó las respuestas apropiadas a todas las preguntas. Los ruidos respiratorios eran murmullos vesiculares normales bilaterales con respiraciones equilibradas y sin esfuerzo. Los pulsos periféricos estaban presentes, con 2 más, excepto en el pulso perio izquierdo, que era +1, débil y filiforme, y el relleno capilar era de 5 segundos en el lado izquierdo. La pierna izquierda era más corta que la derecha y se apreciaba rotación externa. No tenía alergias conocidas. Teresa lloraba y jugueteaba con los dedos durante la valoración. Dijo que nunca había estado hospitalizada, pero en confianza añadió que había estado mucho tiempo en el hospital el año anterior, cuando su marido falleció de cáncer. No comentó detalles significativos sobre su historia médica. También dijo que normalmente tomaba un complejo multivitamínico una vez al día y ningún otro medicamento. Basándose en la observación del aumento de agitación, los gemidos, las muecas y el llanto de Teresa, la enfermera decidió que necesitaba valorar los efectos de la situación actual en la paciente. Así que le preguntó, Teresa, ¿qué le parece que la hospitalicen y la operen? Teresa afirmó que tenía dolor en la cadera y la ingle izquierda, en particular cuando intentaba moverlas, lo que era insoportable y que le provocaba mucha ansiedad. Su cara estaba congestionada y dijo que se sentía abrumada por ese dolor tan intenso. Al principio, la enfermera pidió a Teresa que puntuara verbalmente su dolor, mediante una escala numérica de 0 a 10, pero ella no pudo asignarle un número a su dolor. Entonces la enfermera utilizó las escalas de cara de dolor, versión revisada, para determinar su intensidad, y Teresa pudo seleccionar fácilmente la cara que reflejaba su dolor. Bien, con este caso que acabo de proponer, vamos a estudiar, vamos a determinar, vamos a sintetizar los datos y sus posibles efectos. Hablo de momentos como metodología singular, junto con las dimensiones a las cuales va a estar incluida esta, que lo vimos creo en la sesión anterior. Ese es el mismo caso de la sesión anterior, para que ustedes puedan determinar cómo es que se está trabajando con la metodología singular y cómo es que nos ayuda a implicar el diagnóstico. A continuación, vamos a ver cómo se estructura un diagnóstico NANDA. 1. Primero, el hallazgo de conceptos que denoten fenómenos de la realidad. En este caso, ustedes utilizan los patrones funcionales, van a también tener que sintetizar conceptos que estén en la realidad de la persona. En este caso, yo solamente utilizo la metodología singular que me permite otorgar conceptos y dimensionarlos. Por ejemplo, fractura de cadera, dimensión física, dolor intenso, dimensión física, taquicardia, dimensión física, taquipnia, dimensión física, retraso del llenado capilar, dimensión física, agitación, gemidos y llanto, dimensión psicológica. Y finalmente, ansiedad ante el dolor, que también es de la dimensión psicológica. La dimensión espiritual no quedó suprimida, sino que simplemente no se tomó en cuenta, pero eso no va a significar tampoco de que la dimensión espiritual esté fuera,
sino es de que también se puede llegar a algún conflicto en la dimensión espiritual porque ya aparece en cualquiera de las dimensiones, ¿ok? Eso lo habíamos visto en la sesión anterior. Bien, si ustedes utilizan los patrones funcionales van a tener que establecer los conceptos dentro de cada uno de los patrones. Lo mismo, si ustedes aplican las 14 necesidades de salud, van a tener que determinar conceptos a partir de las necesidades, de las 14 necesidades, o si utilizan los dominios de salud, van a tener que utilizar los 13 dominios y darles conceptos de ya sea alteraciones o cualquier concepto relevante, como dato relevante dentro de cada uno de los dominios. Bien, el punto número 2, es decir, después de que ustedes hayan identificado los conceptos, van a identificar o van a interpretar los elementos de causa-efecto o efecto-causa a partir de esos conceptos. En este caso, yo, a partir del caso propuesto, estoy haciendo una síntesis, una inferencia sobre que la fractura de cadera puede ser provocada por un o pudo ser o fue provocada por un traumatismo por accidente de tráfico, un dolor intenso por una lesión traumática del miembro inferior izquierdo, una taquicardia ante una probable compensación de la perfusión de un miembro afectado, una taquipnea que fue provocada por una ansiedad y cambios cardiovasculares producto de los efectos del accidente sobre el cuerpo, un retraso del llenado capilar en el miembro inferior izquierdo por una posible deficiencia de la perfusión por daño vascular, la agitación, gemidos y llanto por el dolor por traumatismo y la ansiedad finalmente por el dolor intenso y por el pronóstico de salud que se tiene. Bien, una vez que ustedes hayan identificado los conceptos, que son estos, más una posible causa-efecto o efecto-causa, porque esto puede ser una causa o puede ser un efecto de algo, ustedes van a proceder a la tercera parte, que es ubicar las ideas en dominios y clases Nanda. Aquí, por ejemplo, fractura de cadera y traumatismo por accidente de tráfico, yo lo puedo seleccionar al dominio 11, seguridad, protección, y la clase 2, lesión física. Eso no puedo establecerlo si no tengo en cuenta el caso sobre el cual yo me estoy ubicando. Porque de ser así, yo estaría haciendo un trabajo malo si solamente me voy a guiar de datos que me contaron o que tengo en la historia clínica. Para poder yo diagnosticar, tengo que tener en cuenta las respuestas que se dan en el momento del cuidado, es decir, con la persona misma. En este caso, por fines de ejemplos, estamos haciéndolo con un caso clínico. Bien, el dolor intenso, aquí vimos un dolor intenso, por una lesión traumática en el inferior izquierdo, yo voy a tratar en el dominio 12 confort, clase 1 confort físico. La taquicardia por una probable compensación de la perfusión del mismo afectado no va a tener datos suficientes. Esta consideración la van a poder, o el fundamento a esta falta de datos, lo van a poder encontrar en el libro que les estoy proporcionando. En el libro del proceso de cuidado enfermero van a poder encontrar esta parte en uno de los módulos que les estoy proporcionando. La taquipnea que provocada por ansiedad y cambios cardiovasculares producto de los efectos del accidente sobre el cuerpo, me van a ubicar en el dominio 4, actividad reposo, y la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. El retraso del llenado capilar en el miembro inferior izquierdo por una posible deficiencia de la perfusión por daño vascular se va a ubicar en el dominio 4, actividad reposo, y en la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Aquí la agitación, gemidos y llanto me va a permitir, disculpen, por traumatismo, que está provocada por el dolor por traumatismo, me va a permitir formular o adentrarme en el dominio 12, confort, y luego la clase 1, confort físico. Por lo tanto, si se dan cuenta, ustedes empiezan ubicando los conceptos, continúan formulando causa y efecto para encontrar una causa específica o un efecto específico o un riesgo específico, o ya sea también una promoción de la salud o un bienestar específico, y ubicarlo primero en su dominio y finalmente en su clase. A partir de ahí, buscan la etiqueta. No es al contrario. Muchas personas mencionan de que directamente se tiene que encontrar etiqueta. Si eres conocedor de la taxonomía Nanda, posiblemente te encuentres en la etiqueta y puedas formular a partir de la etiqueta en qué dominio o en qué clase estás.
Pero por fines metodológicos, por fines sistemáticos, la taxonomía Nanda tiene, o la metodología Nanda tiene este orden de redacción para llegar a un diagnóstico enfermero. De lo contrario, pues, simple sería todo praxismo, ¿no? Ahora, a partir de estas ideas ubicadas ya en los dominios y en las clases, voy a formular los diagnósticos enfermeros. Pueden ustedes consultar el diagnóstico Nanda. Aquí le coloco los códigos y le coloco sus etiquetas, sus factores relacionados y quizás sus características definitorias. Veamos. Deterioro de la integridad tisular relacionado con factores mecánicos, entre paréntesis lesión traumática por accidente vehicular, le podemos poner secundario A, evidenciado por lesión ósea traumática en cadera izquierda. Eso es una lesión tisular. Eso aparece, eso que está en paréntesis aparece en el libro Nanda, ¿no? Lesión tisular, una lesión traumática. Acordémonos de que el tejido óseo al final es un tejido, no es un tejido. Otro diagnóstico es el dolor agudo en miembro inferior izquierdo relacionado con lesión traumática secundario a accidente vehicular evidenciado por agitación, gemidos y llanto. Otro diagnóstico es el patrón respiratorio ineficaz relacionado con ansiedad y cambios cardiovasculares producto de los efectos del accidente sobre el cuerpo evidenciado por taquipnea. Otro diagnóstico es perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con daño vascular en miembro inferior izquierdo secundario a lesión traumática evidenciado por tiempo de relleno capilar mayor a 3 segundos. Y finalmente, disconfort relacionado con sintomatología secundaria a lesión traumática en miembro inferior izquierdo evidenciado por ansiedad. Bien, entonces es así como se formula los diagnósticos Nanda. Esos 4 pasos son los que nos siguen a la metodología de aplicación de un diagnóstico enfermero o un diagnóstico Nanda internacional. Esos son los diagnósticos que hemos considerado y si ustedes creen de que se nos escapó algún término, hemos exagerado en algún diagnóstico o nos faltó un diagnóstico, les voy a dejar de trabajo para que me puedan comentar. La tarea de esta sesión va a consistir en la creación de diagnósticos a partir de esta misma metodología, ya con la lectura de las dos anteriores, de los 3 anteriores módulos, para que puedan determinar los diagnósticos Nanda. Les voy a dejar el libro, les voy a presentar un caso clínico y ustedes van a obtener sus diagnósticos Nanda, sus ideas, ¿no? Sus ideas, implicaciones de causa y efecto y finalmente los diagnósticos con sus respectivos códigos. ¿Ok? Bien, colegas, muchísimas gracias. Yo soy el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Me despido, no sin antes desearles un fuerte abrazo y Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima conferencia. Un abrazo.